práctica, que eso lo hacemos en las tardes, ¿no? La Sumilla está orientada, pues, a la formación del médico, está orientada al perfil que ustedes deben de tener cuando egresen de medicina. Todo lo que se hace es en ese sentido. Todas las competencias que trabajamos están en la formación de un médico general que va a trabajar inicialmente en un centro de salud y que tiene que tener, pues, estas habilidades para poder desempeñarse adecuadamente. Pero además esta asignatura contempla el aspecto de investigación formativa, que también es útil para el médico. El médico que no investiga, pues que no se actualiza, realmente queda rezagado fácilmente en la carrera. Bien, entonces las competencias es que aborda problemas de salud dependientes de las parasitosis más frecuentes en el Perú. Perfecciona el autoaprendizaje, por eso trabajamos con una guía de aprendizaje, no es guía de prácticas, es guía de aprendizaje. Y además tenemos mucho cuidado en la práctica de valores, utilizando metodologías activas, sobre todo esto en la práctica, ¿no? Reconoce e interpreta científicamente la relación hospedero-parásito y establece sus consecuencias en la salud de las personas, pero también en la salud de la población. Y valora la utilidad de las estrategias de diagnóstico, prevención y control de las principales parasitosis. Si bien es cierto, el tratamiento lo mencionamos, lo trabajamos, pero a nivel inicial, porque todavía ustedes no están en el nivel para manejar dosis y administración. Eso lo hacen en el curso de infectología, que hacen en el séptimo semestre, me parece. Bien, y entonces vamos a tratar en este capítulo generalidades sobre parasitología, enfermedades causadas por el virus, o sea, los gusanos, enfermedades causadas por protozoos, ya sean intestinales y tisulares, y enfermedades causadas por artrópodos, ya sea que son parásitos o vectores de enfermedades, y también algunos venenos. La prueba que vamos a utilizar para la evaluación es una prueba escrita. Además, tenemos los 2 quiz en cada fase, una prueba escrita, y la evidencia del desempeño es el desarrollo de una guía de aprendizaje y un examen práctico. Además, en el producto tenemos el desarrollo de un proyecto de investigación que ejecutan el proyecto, recogen información y finalmente desarrollan una actividad que se llama es una actividad que es la exposición del trabajo, sumamente importante para la formación de ustedes. Bien, entonces con eso rápidamente hemos visto. El que quiera ver el sílabus está en el aula virtual, lo lee completamente, ¿ya? Bien, ahora ya empezamos con la asignatura y entonces empezaremos con lo que es generalidades. Las generalidades son sumamente importantes para ustedes porque los ubica en el contexto de todo el curso. Entonces, es importante que ustedes conozcan estas generalidades porque después esto se desarrolla parasitosis a parasitosis. Cada semana tenemos 2, 3 parasitosis, entonces cada una se manejan con esta base que es las generalidades. Y empezamos para definir qué es parasitismo. Entonces, el parasitismo no nace así nomás, es una forma de vida de los seres vivos. Y entonces sabemos que existen asociaciones biológicas. Existen asociaciones biológicas como por ejemplo esta, ¿no? En la cual una abeja se alimenta del néctar de esta flor, pero la flor también se beneficia, no solo la abeja, se beneficia en que esta abeja poliniza a la planta, ¿no? Entonces ambos se están beneficiando. Esa es una asociación biológica, pero hay de diferentes tipos de asociaciones. Por ejemplo, el amensalismo.
El amensalismo es una asociación en la que una se beneficia, por eso colocamos aquí el más y un menos, quiere decir que la otra especie se perjudica y es obligatorio, ¿no? Por ejemplo, siempre hay plantas, en un bosque, por ejemplo, hay varios tipos de plantas y entonces una es la que se va a beneficiar porque crece rápido y toma la luz del sol, ¿no? Entonces, para la fotosíntesis. Y entonces, ¿qué va a pasar? Las plantas que no pueden desarrollar, que se quedan chiquitas, estas plantas no van a recibir la luz solar y por lo tanto van a morir o de repente disminuir su producción. Entonces ahí hay un amensalismo. Estas se benefician y las plantas pequeñas son las que se perjudican. Otra forma, que esto ya está muy relacionado a medicina, es si nosotros tenemos una placa Petri donde hay estafilococo, cultivado el estafilococo, y ponemos un hongo, que es el penicilio, vamos a ver que en el sitio donde está el penicilio, miren, no puede desarrollar el estafilococo. Y si esto lo ponemos en todos sitios, desaparece el estafilococo y empieza a desarrollar también el hongo, y entonces desaparece el estafilococo, ¿ve? Entonces, eso es amensalismo. Otra forma de asociación biológica que es muy común en nuestro organismo es el comensalismo. En el comensalismo una especie se beneficia y la otra no se ve perjudicada, por eso le ponemos acá 0, no se afecta. Y esta asociación es obligatoria para el, digamos, el comensal, porque así se llama, comensal, mientras que este se llama hospedero, ¿no? Hospedero y comensal. Entonces es obligatoria para el comensal, porque si no está dentro del intestino, por ejemplo, en este caso del hombre, va a desaparecer. En todo caso, si desapareciera el hombre, va a desaparecer también. Bien, y el beneficio también es solo para el comensal, como estamos viendo acá, y no le causa daño absolutamente al hombre. Esto es interesante que ustedes conozcan, porque existen muchos comensales que son capaces de estar en nuestro intestino. Y entonces, si bien es cierto, no nos causan daño, pero por ejemplo, ustedes cuando sean médicos piden un examen de heces a un paciente que tiene algunas molestias vagas, etc. Y le sale quistes de Entamoeba coli, quistes de Entamoeba musli, quistes de Chilomastis mcnili, quistes de Endolimas nana. Uy, ustedes, si no se han preparado adecuadamente, si no tienen este concepto claro, dicen, uy, tiene una fauna, como dicen vulgarmente, ¿no? En el intestino. Y entonces hay que darle tratamiento, hay que hacerle gastar al paciente, hay que exponerlo a los efectos indeseables de los medicamentos que siempre los tienen, y por gusto, porque eso no requiere tratamiento. Y entonces, si no requiere tratamiento, ¿qué le voy a decir al paciente? Mucho cuidado. No es decirle, sabe que usted tiene un comensal y váyase nomás, está muy bien. No. Si es que ha adquirido este comensal, lo ha adquirido por contaminación fecal. Y la contaminación fecal permite también que pueda adquirir unos parásitos que sí son patógenos. Entonces hay que decirle, usted debe de modificar sus hábitos de higiene, debe de tener más cuidado en lo que hace, porque está ingiriendo de alguna manera alimentos o agua contaminada. Entonces, es necesario explicarle esto para que modifique sus hábitos y no esté expuesto a un patógeno que sí es un parásito, ¿no? Pero no requiere tratamiento en todo caso. Después tenemos otra asociación que es mutualismo, y algunos lo ponen como sinónimo a simbiosis. Pero hay una pequeña diferencia en los dos. Si bien es cierto, los dos, en estas, ya sea en el mutualismo o en la simbiosis, ambos se benefician, por eso ponemos más, ambos se benefician. Hay una pequeña diferencia entre los dos. En el mutualismo es no obligatorio y la simbiosis sí es obligatoria. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en el mutualismo,
Aquí ustedes están viendo un búfalo, ¿no es cierto? Y una ave acá. El búfalo ni se mueve, no espanta al ave. ¿Por qué? Porque esta ave está aquí para alimentarse. Este animal debe tener garrapatas en el dorso, en el lomo, y entonces eso le molesta y entonces deja que el ave se pare ahí para que consuma, ¿no?, estas garrapatas, porque estas aves se comen a las garrapatas. Y entonces ambos se benefician. ¿Por qué? Porque el ave tiene alimento y este se ve desparasitado, ya no le van a picar las garrapatas. Entonces, pero si se mueren estas aves, bueno, buscará otra forma de desparasitarse, y si desaparecen los búfalos, estas aves buscarán otro tipo de alimento. No es obligatorio. Sin embargo, en la simbiosis sí es obligatorio. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, una se beneficia y la otra también, lo que pasa es que si una muere, desaparece la otra. Entonces, por eso es obligatorio. Ya vamos a ver por qué. Acá tenemos el ejemplo de un ganado vacuno. Ustedes saben, estos son rumiantes, comen hierba y esta hierba no la pueden absorber en su intestino. O sea, la celulosa que tiene esta hierba no puede ser absorbida por el intestino de este animal. Entonces, ¿qué hace? La naturaleza ha desarrollado un sistema digestivo que permite que quede almacenado ahí el alimento por buenos días o buenas horas. Esto se llama, por eso les dicen a estos rumiantes. Y entonces el rumiante tiene en el aparato digestivo un espacio para que se almacene esta hierba que no puede ser ingerida o absorbida por el intestino, y va a tener estas bacterias. Entonces la bacteria tiene donde desarrollarse, está feliz ahí, la bacteria se reproduce y además transforma esta celulosa en carbohidratos que sí pueden ser absorbidos en el intestino del animal. Entonces ambos se benefician. Esta bacteria tiene donde vivir, donde desarrollarse, y el rumiante tiene el alimento necesario por el trabajo que hace la bacteria. Pero si nosotros le damos antibióticos a estos animales, matamos estas bacterias, ¿y qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que ya el animal no va a poder alimentarse y va a enflaquecer y se muere, ¿no? Y al morirse también muere la bacteria. Bien, entonces, porque estas bacterias son casi específicas de cada especie. Entonces, eso es mutualismo y simbiosis. Hay otra asociación que se llama depredación. Todos ustedes conocen. Uno se beneficia, el otro se perjudica. Y acá tenemos que es obligatorio, porque si no, no tiene cómo alimentarse este animal. Y es el depredador, ¿no? El grande, el depredador, y la presa es más pequeña. Y entonces, ejemplos hay múltiples. Entonces, el gatito con el ratón, etc. Pero vamos a ver para explicar que hay un tema interesante. Ustedes dirán, ¿cómo puede ser que se asocien dos especies, una para perder? ¿Ustedes se asociarían sabiendo que van a perder? Creo que no. Sin embargo, esta asociación no es de individuos, es de especies. Por lo tanto, por ejemplo acá, el león va a alimentarse de este ciervo, ¿no? Y este es el que va a perder, es la presa y este es el depredador. Sin embargo, imagínense ustedes todo esto sucediendo en una isla, donde solamente hay leones, ciervos y pasto para que coman los ciervos. Entonces, si nosotros eliminamos a los depredadores, porque son los que le causan daño a la presa, ¿qué pasaría? Lo que sucedería es que estos ciervos se comerían toda la hierba, ¿no? Se comerían toda la hierba y, lógicamente, al final queda el terreno eriáceo, no crece ya el pasto y todos estos ciervos van a desaparecer como especie, porque ya no habría más comida para ellos. O al revés, ¿no?
si nosotros sacamos, si estos leones se comen a todos los ciervos, ¿qué va a pasar? Ya no va a haber comida y también va a desaparecer. Entonces, la idea es que estas especies se asocian para establecer un equilibrio de población, un equilibrio que hace que, lógicamente, van a tener, digamos, una relación tan estrecha que ni aumentan los ciervos, ni aumentan, porque si aumenta, digamos, los leones empiezan a comerse, ya no hay comida, va a disminuir su reproducción y nuevamente aumenta la cantidad de ciervos. Entonces, hay un equilibrio perfecto entre estas dos especies, pese a que aparentemente un individuo se sacrifica, pero no la especie. No sé si me han entendido, pero creo que esa es la idea. Una asociación similar es el parasitismo, porque ustedes si ven acá la depredación es más menos y es obligatoria. En el parasitismo es más menos igual y también es obligatorio. Sin embargo, aquí ya no llamamos presa, sino llamamos, en este caso sería el hospedero, y el otro es el parásito. Entonces hablamos de hospedero y parásito. Y entonces, en este caso, en el parasitismo, una especie se beneficia y la otra se ve perjudicada, que en este caso es el hospedero, y el parásito es el que se beneficia. Pero en su beneficio le causa daño al hombre, en este caso al hospedero. Entonces, esta es una asociación, como digo, parecida a la depredación, pero miren, en la depredación, el depredador es más grande que la presa, mientras que en el parasitismo, el hospedero es más grande que el parásito, que digamos el depredador, si le podríamos llamar así. Y hay otro hecho también, que el parásito generalmente le causa daño, pero trata de no causarle la muerte. Lógicamente a veces se le va la mano, como dicen, ¿no? Pero es que no le da, o sea, no le causa tanto daño para desaparecer a la especie. ¿Por qué? Porque si no desaparecería también este parásito. Por ejemplo, esta es la Giardia y solo es del hombre. Entonces, si solo es del hombre, entonces desaparece el hombre, desaparece la Giardia. Entonces, también hay un equilibrio, ¿no? Por eso el daño es importante, sí, en algún caso muy grave, pero rara vez causa la muerte. Puede causar, sí, pero rara vez. Bien, entonces ya sabemos qué es parasitismo, y entonces ya sabemos qué es hospedero, ya sabemos qué es parásito, y entonces el curso, la asignatura, se llama parasitología, que es el estudio del parasitismo, y tiene que ver con la relación entre hospedero y parásito. Y vamos a estudiar el daño fundamentalmente que causa este parásito. Bien, hay tipos de parasitismo. En realidad, el parasitismo es obligatorio. O sea, todo el parasitismo es obligatorio. Pero hay veces en que hay especies que no son parásitas y se pueden volver parásitos. O sea, esto sería así una flecha para acá, que es facultativo. Ya vamos a explicar por qué. Y hay otras veces también que es accidental y que también se convierte en parásito. Pero el parasitismo en realidad es de tres tipos. Permanente, quiere decir que el parásito vive permanentemente en el hospedero, como por ejemplo este piojito, el piojito de la cabeza que tienen las personas, simplemente tiene que estar alimentándose permanentemente. Si nosotros sacamos un piojito de la cabeza de una persona y lo ponemos en una placa Petri y la dejamos días, se muere el piojito. ¿Por qué? Porque tiene que ser parásito permanentemente, toda su vida, desde que nace hasta que muere. Eso es parasitismo permanente. Sin embargo, hay otro parasitismo que es periódico. Periódico en el sentido que un periodo de su vida nada más es parásito, los demás no. Lo que pasa es como por ejemplo en esto, esta es una larva de mosca. Una mosca que vuela, etcétera, el adulto, y que incluso no tiene aparato bucal o su aparato bucal está atrofiado. Entonces, solamente es parásito cuando es larva, no cuando es huevo, no cuando es pupa, no cuando es adulto. Esta enfermedad se llama miasis y la vamos a tratar en la tercera fase. Pero en este caso,
la mosca que ni se acerca al hospedero coloca huevos sobre un mosquito que sí es hematófago, que busca sangre. Entonces, sobre él coloca los huevos y cuando va el mosquito a buscar sangre, entonces deja caer los huevos de la mosca sobre la piel de los animales o del hombre. Y entonces, con la temperatura rápidamente eclosiona el huevo y sale una pequeña larvita que se mete a la piel sana, ¿no? Y produce una lesión ahí importante. Y empieza a desarrollar. En el hombre no la soporta, tiene que usar métodos para extraerla, pero en los animales, como no pueden quejarse, entonces está ahí hasta que completa su desarrollo de larva 1, larva 2, larva 3, y la larva 3 sale nuevamente de la herida y cae al suelo para convertirse en pupa y después en adulto. Entonces, solamente es parásito en un periodo de su vida, por eso se llama periódico. Y hay otras que es temporal, ¿no? Y esto sí lo conocen, por ejemplo, es una pulga que viene, nos pica y se va. O un mosquito o un zancudo que se acerca, nos pica, una vez que está lleno, desaparece. Ese es un parasitismo temporal. Y también hay pues facultativo, como hemos dicho, por ejemplo, esta es la mosca doméstica, ¿no? Esta mosca doméstica, que no es parásita, se alimenta de restos orgánicos putrefactos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínense, por ejemplo, un anciano que está postrado en una cama con escaras, ¿no? Con úlceras, y entonces estas úlceras, escaras se comienzan a descomponer, dan mal olor y atrae a las moscas. Y esta mosca que es de la casa va y coloca huevos ahí, salen las larvas y estas larvas empiezan a comerse el tejido de esa persona. Entonces está haciendo un parasitismo facultativo. No era parásita, pero dadas algunas condiciones se vuelve parásita. O sea, es un parasitismo facultativo. Y finalmente accidental. ¿Por qué accidental? Por ejemplo, si tenemos un queso que está mal cuidado en un sitio inadecuado, se puede llenar de hongos, de ácaros. Se llena de ácaros y entonces cuando uno come el queso, el ácaro ingresa a nuestro aparato digestivo, se pega al intestino, nos causa dolor, diarrea. Bueno, y después nosotros lo eliminamos, pero ya nos hizo un daño. Entonces es un parasitismo accidental, porque no deberíamos de comer pues ácaros, ¿no? Eso es un accidente. Bien, entonces estas son las formas de parasitismo que conocemos. Ahora vamos a ver qué parásitos son los que vamos a estudiar. Entonces hay diferentes tipos de parásitos. Les explico que solamente vamos a estudiar parásitos que afectan al hombre. Y no todos, porque hay otros que ni los van a ver nunca en su vida, son de África o de otros lugares. Entonces nosotros nos centramos en los parásitos que afectan a la población, fundamentalmente del país, también digamos del continente, ¿no? Entonces, esto es los parásitos que vamos a estudiar. Vamos a estudiar, por ejemplo, los helmintos. Los helmintos son gusanos, pueden ser así cilíndricos, pueden ser aplanados, ¿no? Platelmintos se llaman nematelmintos, o sea, en forma de cilíndrica, como un lápiz, digamos así. Y esos son los helmintos. Pero también vamos a estudiar protozoos, que son células. Por ejemplo, este es el Trypanosoma cruzi, que es una célula que tiene núcleo, que tiene citoplasma, que tiene organelas, y estos son los protozoos. En los protozoos vamos a estudiar protozoos que afectan el intestino y otros protozoos como este, que afecta los tejidos, como la sangre, por ejemplo, o algunos otros tejidos, músculos, neuronas, etc. Y finalmente los artrópodos. Aquí tenemos un ácaro que produce la sangre humana, y estos artrópodos los vamos a estudiar por tres motivos. Uno es que son parásitos. Este Sarcoptes, por ejemplo, es parásito, ¿no? De la piel del hombre. Pero hay otros que son vectores de enfermedades, que transmiten enfermedades. Por ejemplo, la chirimacha, que es el Triatom infestans, ¿no? Que transmite la enfermedad de Chagas. Acá en Arequipa hay chirimachas. Y finalmente vamos a estudiar artrópodos que son venenosos, como las arañas, por ejemplo. Bien, entonces eso es lo que vamos a estudiar. Ahora, ¿qué helmintos vamos a estudiar? Como les dije,
hay nematodos y hay platelmintos. Los platelmintos se clasifican en céstodos, que son aquellos que son aplanados pero en forma de cinta, como las tenias, por ejemplo, la tenia solitaria. O los tremátodos, que son también aplanados pero en forma de hoja. Los nematodos, ya hemos dicho, en forma cilíndrica. También vamos a estudiar protozoos, vamos a estudiar amebas, ciliados, flagelados, coccidias. Aquí hay un grupo grande, importantísimo, que lo vamos a estudiar en su oportunidad. Y finalmente vamos a estudiar los artrópodos. La clase insecta es la más grande, ¿no? Tenemos muchos insectos. Después la clase arácnida, que comprende ácaros, garrapatas y arañas. Y finalmente artrópoda, que solamente tenemos un par de artrópodos que vamos a estudiar porque son vectores o reservorios de enfermedades. ¿Listo? Entonces esto es lo que vamos a estudiar en esta asignatura. Es necesario que conozcamos algunos términos. Por ejemplo, ¿qué cosa es una zoonosis? Vamos a trabajar varias zoonosis. Les dije que íbamos a estudiar solamente parásitos del hombre, pero hay unos parásitos de animales que afectan al hombre, entonces tenemos que estudiarlo. Esa es la zoonosis. Zoonosis son enfermedades que normalmente están en los animales, pero que ocasionalmente pueden afectar al hombre. Vamos a ver varios. Ustedes conocen zoonosis, por ejemplo, la rabia es una zoonosis, pero nosotros vamos a estudiar zoonosis como hidatidosis, fasciolasis, paragonimiasis, etc. Después hay que definir claramente lo que es infección parasitaria. Infección parasitaria, la infección es un mecanismo por el cual un patógeno ingresa a nuestro organismo y se reproduce o cambia de forma. Eso es una infección. Entonces, que es diferente, por ejemplo, si yo contamino mis manos en una mesa con una bacteria, con unos quistes, pero no ingresan hacia mi organismo. Entonces no hay infección, lo que es contaminación nada más. O sea, esto es infección parasitaria, que tiene que ingresar a nuestro organismo, que reproducirse dentro de él o por lo menos cambiar de forma. Que es diferente de la enfermedad parasitaria. Enfermedad parasitaria ya es cuando hay síntomas y signos, porque puede haber infección, por ejemplo en T. cruzi, o sea, enfermedad de Chagas. Hay mucha gente que tiene la infección por T. cruzi y nunca tiene ningún síntoma, entonces no tiene enfermedad chagásica, no tiene enfermedad de Chagas. Tendrá el Trypanosoma cruzi en sus tejidos, sí, pero no tiene enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas significa síntomas y signos. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado entre infección y enfermedad. Finalmente, o no finalmente, sino otro punto importante es el periodo patente. Ese es el tiempo que vive el parásito en nuestro organismo. Hay parásitos que tienen un tiempo de vida, o sea, uno se infecta, llega adulto y el adulto vive 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, etc. Y ese es su periodo patente. Mientras que hay otros que es difícil calcular su periodo patente porque ingresa el parásito, generalmente los protozoos, y empiezan a reproducirse dentro de nuestro organismo. Entonces, una generación forma otra generación y esta otra generación y así sucesivamente, y hasta que no le demos tratamiento no va a cesar la enfermedad o la infección. Mientras que hay otros que sí, la infección dura un tiempo y después el parásito muere y ya se elimina. Entonces, en algunos vamos a tener periodo patente, en otros no. Y el periodo prepatente es el tiempo que pasa desde que uno se infecta hasta que puede estar infectando a otras personas. Quiere decir que ya está eliminando elementos infecciosos para transmitir la enfermedad. Eso es periodo prepatente. Y que también existe el periodo de incubación. El periodo de incubación es un periodo en el cual, digamos, tenemos una persona que se infecta, entonces de ahí tomamos el tiempo y hasta que empieza a aparecer síntomas y signos, ese es el periodo de incubación. El periodo de incubación es entonces desde que se infecta hasta que presenta enfermedad, es decir, síntomas y signos. Bien,
Luego tenemos el hospedero, definiciones de hospedero. Hay hospederos diferentes, definitivo, intermediario, paratécnico. Este lo vamos a ver muy rara vez. Estos son los más frecuentes. ¿Cuál es la definición de hospedero definitivo? Hospedero definitivo es aquel que alberga el estadio adulto del parásito. Y hospedero intermediario es el que alberga el estadio larval del parásito. Por ejemplo, ustedes han oído hablar o han leído, han estudiado en la secundaria sobre la teniasis o la tenia esta solitaria, ¿no? Que se adquiere por consumir carne de cerdo. Entonces, en este caso el hombre es el hospedero definitivo porque tiene la tenia adulta, es decir, esta cinta que conforma una tenia. Y va a eliminar huevos esta tenia que salen con las heces del hombre. Y entonces, esas heces las come un cerdo, y el cerdo, al comer estos huevos, desarrolla en su organismo unas larvas que se llaman cisticercos. Y entonces en la musculatura se quedan ahí los cisticercos. Cuando el hombre se come este cerdo, come esta carne mal cocida, va a comer la larva y desarrolla el adulto. Entonces, el hombre es hospedero definitivo. ¿Por qué? Porque tiene la tenia adulta. Y el cerdo es hospedero intermediario porque tiene la larva, el cisticerco. El cerdo no tiene la tenia, jamás. Solamente tiene el cisticerco. Entonces, eso es hospedero definitivo e intermediario. El hospedero paraténico es aquel que se infecta con un estadio del parásito y no lo transforma, se queda ahí con la misma forma, pero sirve de fuente de infección para otro hospedero que sí va a desarrollar el adulto. Entonces, el hospedero paraténico alberga una larva, la mantiene, o puede ser, sí, generalmente es una larva, y luego no se transforma, solo es un transportador, digamos. Y otro hospedero viene, se alimenta de este paraténico y finalmente se va a infectar. Existen también reservorios. Hay animales, sobre todo, que tienen la infección, pero no les causa ningún problema, no llegan a tener enfermedad, pero son reservorios. ¿Por qué son reservorios? Porque sirven de infección, fuente de infección para las personas o para otros animales. Por ejemplo, en la enfermedad de Chagas, los cuyes, entonces el conejito, el cuy, que se ha infectado por comer la alfalfa que está con heces del Triatoma infestans, la chirimacha que tiene el T. cruzi, y entonces se infecta. Y entonces él desarrolla en sus tejidos, en su sangre, el T. cruzi, el Trypanosoma cruzi. Y entonces esto está permanentemente en el cuy. Si una persona, mejor dicho, si este cuy es picado por una nueva chirimacha, le saca de la sangre el parásito y de repente esa chirimacha se va y está en contacto, o se va al dormitorio de la persona y después le transmite la enfermedad a esa persona. Entonces este es un reservorio, porque mantiene los parásitos ahí como fuente de infección para que el vector venga y lo lleve a otro, en este caso a una persona. Y por eso hay vectores, como la chirimacha, por ejemplo. Es un vector biológico. ¿Por qué es biológico? Porque dentro de la chirimacha el parásito se transforma, cambia de forma y también se reproduce. Mientras que el vector mecánico no. El vector mecánico, por ejemplo, una mosca, se contamina sus patas con unas quistes de giardia, con quistes de ameba o con una shigella o una salmonella, y entonces lleva estos patógenos hacia una fuente de infección, por ejemplo, el alimento de una persona, y esa persona se infecta. Pero el agente patógeno no ha tenido ningún desarrollo en el vector, no ha tenido cambio y solamente ha contaminado al vector. Esa es la diferencia. Después vamos a ver con detalle esto cuando hagamos artrópodos. Bien, otro tema que tratamos antes de este es la morfología. Y la morfología de cada parásito la hacemos en forma muy precisa porque no entramos a detalles, que nosotros no estamos siguiendo la carrera de biología ni de taxonomía. Entonces, para nosotros nos interesa el parásito por los daños que causa. Pero es necesario de todas maneras reconocer algunas características de este parásito, porque a veces el paciente viene con el parásito y uno tiene que saber qué cosa es, sino que
quedaría muy mal, ¿no es cierto? Entonces, es necesario que ustedes desarrollen ciertas habilidades para reconocer los parásitos con aspectos muy puntuales, no al detalle, pero perfectamente. En todo caso, esa es la morfología, pero además la morfología nos sirve para identificar aspectos morfológicos del parásito que son los que van a causar daño en el hospedero. Eso sí también nos interesa. Lo demás es ya de otra especialidad. Luego vamos a ver los ciclos de vida. Y los ciclos de vida son sumamente interesantes. Si ustedes aprenden cada ciclo de vida, porque cada parásito tiene un ciclo de vida, entonces tienen que saberlo casi de memoria. Son 33, 32 ciclos que vamos a hacer durante todo el curso, y esos hay que aprenderlos de memoria. Y uno sabiendo el ciclo, no tiene que estar aprendiendo qué síntomas le va a producir, porque ya sabemos dónde está localizado, cómo vamos a hacer el diagnóstico, cómo vamos a hacer las medidas de control, de profilaxis, etcétera, etcétera. Entonces todo sale con un poco de sentido común de estos ciclos. Entonces, por ejemplo, este es el ciclo de Ascaris lumbricoides y este es el ciclo de Necator americanus. Después los vamos a desarrollar. Hoy día vamos a trabajar no Ascaris, sino mañana vamos a hablar de otro parásito. Pero la idea es que ustedes conozcan. Por ejemplo, deben de conocer el estadio infeccioso. En todos los ciclos ustedes tienen que identificar cuál es el estadio infeccioso. En este caso, un huevo con larvas. En este caso es una larva, ya no es huevo. Luego tenemos que saber los mecanismos de infección. En este caso, el mecanismo de infección es consumir estos agentes patógenos, estos huevos, a través del agua, los alimentos o a través de las manos. En este caso entra por la piel. El mecanismo de infección vendría a ser caminar descalzo, ¿no? Pero también tenemos que ver la puerta de entrada, que es la boca, que es la piel. La localización y la reproducción, o sea que el intestino delgado, ¿no? Y acá también es en el intestino delgado. Bien, y después tenemos que saber qué es lo que elimina el estadio de salida y con ello vamos a determinar el mecanismo de transmisión. Entonces, mucho cuidado, no confundir mecanismo de transmisión con mecanismo de infección. El mecanismo de transmisión es cómo se disemina la enfermedad y esto es cómo se infecta. Esto está en relación a la profilaxis, o sea, si yo no quiero infectarme, ¿qué es lo que tengo que tener presente? El mecanismo de infección. Pero si yo quiero disminuir la enfermedad en toda la población, que se rompa la transmisión, entonces tengo que actuar sobre el mecanismo de transmisión. ¿Listo? Y finalmente el estadio de salida, que nos sirve para hacer el diagnóstico. Bien. Luego tenemos la patogénesis. Estudiamos la patogénesis. ¿Qué daño causa el parásito? Y entonces hay diferentes tipos de daño, por ejemplo, el mecánico, que es compresivo, puede ser obstructivo, ¿no? A veces comienza a crecer y, por ejemplo, en el pulmón puede haber un quistidatico que llega a tener 20 centímetros de diámetro. Entonces el mecanismo de daño va a ser pues por su tamaño, por su localización, por su forma, y va a dar manifestaciones como por ejemplo la tos, el dolor torácico, etc. Otros van a causar daño destructivo. Esto lo hacen mucho los protozoos, por ejemplo. O sea, los helmintos también, pero fundamentalmente protozoos. ¿Por qué? Porque tienen un tamaño, tienen una movilidad. Las larvas, por ejemplo, hay un número y también producen sustancias líticas que destruyen los tejidos. Y entonces va a causar, por ejemplo, si está en el intestino, va a causar dolor abdominal, diarrea, etc. Otro daño importantísimo es el daño expoliatriz. Expoliar. Expoliar significa sustraer. Y, por ejemplo, hay parásitos que sustraen alimentos, están en el intestino, otros sustraen sangre. Entonces hay que saber diferenciar el tipo de daño expoliatriz. Si es de sustracción de alimento o si es de, digamos, sustracción de sangre. Y esto está en función del número, del tipo de alimentación, enzimas que producen sustancias anticoagulantes para que salga la sangre o esófago muscular para succionar sangre.
Y entonces, ¿qué va a haber? Desnutrición, anemia. Otras veces se produce un daño tóxico alérgico, ¿no? Los elementos parasitarios son antígenos y si están dentro de nuestros tejidos van a desencadenar una sensibilización y entonces es importante eso, pero también es importante la localización, ¿no? Para ver cuál es el daño que están causando. Y va a producir prurito u otras manifestaciones de sensibilización. Pero también puede haber autoinmunidad, incluso como en Chagas, por ejemplo. Pero otras veces es tóxico, los parásitos a veces producen sustancias tóxicas, ya sea por su metabolismo, por ejemplo, el gusano se alimenta y elimina sustancias de desechos, pueden ser elementos tóxicos u otros parásitos que son, por ejemplo, protozoos, pueden producir sustancias específicas, ¿no? Por ejemplo, en la malaria producen unas sustancias que son pirógenas, que producen mucha fiebre. Entonces, es interesante ver ese aspecto. Y finalmente, el inflamatorio. Si bien es cierto, igual que la respuesta inmune, porque acá es una respuesta inmune, en el caso de la inflamación o la respuesta inmune son buenas. Lo que pasa es que estos parásitos no responden a esta reacción inmune o a esta reacción inflamatoria. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que el organismo exacerba esta respuesta inflamatoria o inmune y al final, en lugar de ser un beneficio para el hospedero, se convierte en un daño. Por eso los ponemos como daños, ¿no? Y el inflamatorio depende de la reacción del hospedero, que puede causarle fiebre, dolor, tumor, rumor, etcétera, todo lo que se conoce en inflamación. En cuanto a la epidemiología, tenemos una epidemiología que es descriptiva. La epidemiología estudia la enfermedad en las personas, en la población, más que en las personas, en poblaciones, ¿no? Es como la clínica, que se ocupa de la enfermedad en un individuo. La epidemiología es la ciencia que estudia la enfermedad, pero en la población, ¿no? Con esta enfermedad del coronavirus, esta pandemia, los epidemiólogos, bueno, han sacado pecho porque ellos son los que están estudiando todo este problema, ¿no? Y rápidamente para buscar formas de control. Eso es importante, y profilaxis. Aunque no conozcan quién es el agente, lo que interesa en la epidemiología es determinar cuáles son los mecanismos de transmisión, cuáles son los mecanismos de infección y dar las medidas de profilaxis o de control. Esa es la idea de la epidemiología. Y entonces hay una epidemiología descriptiva, ¿no? Que simplemente dice, esta enfermedad está presente en tal porcentaje en la población, eso se llama prevalencia, afecta más a niños, afecta más a adultos, afecta en tales zonas, en selva, en costa, en sierra, etcétera, etcétera. O sea, solamente estudia cómo se presenta la enfermedad de acuerdo a las características de una población, nada más. Y eso es prevalencia, ¿no? Mayormente. Pero también hay una epidemiología analítica. Y la epidemiología analítica trata de identificar justamente lo que les decía, cuáles son los factores de riesgo para que una persona se infecte. Y entonces hablamos de modificables y no modificables. Por ejemplo, la edad es un factor de riesgo que más bien es no modificable, ¿no? No podemos cambiar la edad. O el sexo. Bueno, no se puede, pero mayoritariamente no. Y entonces, esto es que esos son más que factores de riesgo, se llaman marcadores de riesgo. Ya en el próximo año vamos a hacer epidemiología y ahí vamos a explicar con detalle. Entonces, pero hay otros modificables, como por ejemplo los hábitos, eso sí se puede modificar. Entonces es importante que se conozcan cuáles son esos hábitos para poder dictar medidas. Entonces los factores son la biología humana, las enfermedades dependen del ser humano y entonces cada persona es diferente genéticamente, cada persona es diferente porque recién está formando sus defensas cuando es muy niño o cuando las va perdiendo cuando ya es anciano, etc. Además, la respuesta inmune también es propia de cada uno
Entonces eso es importante, ¿no? La nutrición de la persona también tiene que ver con esto. Luego hay factores ambientales que pueden ser los biológicos, ¿miren? No la biología humana, sino factores biológicos, como por ejemplo la presencia de parásitos, factores sociales, socioculturales, económicos, la pobreza, la ignorancia, la falta de educación, etcétera. Factores ambientales como de tipo físico, químico, ¿no? Las radiaciones, por ejemplo, las sustancias tóxicas que están en el ambiente, o psicológicos incluso, como el estrés. Estilos de vida, esto se refiere a alimentación, ejercicio, drogas, etcétera, que también influyen, y factores socioeconómicos que están en función fundamentalmente de la economía de estas personas, ¿no? Y también hay sistemas de salud. El sistema de salud determina también enfermedades. Mire, si yo tengo un sistema de salud que solo se preocupa de hacer hospitales y de hacer recuperación, no hay nada de prevención ni nada de control. Entonces todas las enfermedades que necesitan de un control o profilaxis van a proliferar, van a aumentar, porque el sistema de salud no trabaja allí, solo recupera. Entonces es importante eso, ¿no? Bien, acá están la salud y la enfermedad en un extremo, las poblaciones van hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de estos factores biológicos, de estos estilos de vida, de los factores ambientales y del sistema de atención de salud. Bien. Y finalmente tenemos medidas de prevención, que son las medidas de control, en general, que tienen que ver con los mecanismos de infección. Por ejemplo, si el mecanismo de infección es el fecalismo, o sea que la gente defeca en el suelo, la medida de control será construir letrinas, ¿no es cierto? Entonces, las medidas de control están en función del mecanismo de transmisión, mientras que las medidas profilácticas están en función del mecanismo de infección. Por ejemplo, esto es lo que les explicaba. La persona tiene una ATN, defeca en el suelo, el cerdo se infecta, desarrolla los cisticercos en el músculo y la gente se come. Y entonces, ¿cuál es la medida profiláctica en este caso? La medida profiláctica será consumir carnes bien cocidas. Pero la medida de control para disminuir la enfermedad en toda la población, ¿cuál será? Evitar el fecalismo, la construcción de letrinas, sistemas de desagüe, etc. ¿Ven que es diferente? Bien, y el diagnóstico se hace, ya hemos explicado, por el antecedente epidemiológico, de dónde viene la persona, qué hace, todas las características de la persona, las manifestaciones clínicas, qué es lo que tiene, tos, dolor abdominal, etc. Y esto nos lleva para construir una posibilidad de diagnóstico. Esto es el diagnóstico diferencial, que luego, mediante los exámenes de laboratorio, podemos ayudarnos para definir cuál de todas las enfermedades que hemos planteado es la que tiene la importancia. Bien, entonces ya tenemos lo que es las generalidades. No sé si hay alguna pregunta mientras que instalo el tema que ya nos compete ahora en una parasitosis. Si es que hay preguntas, con todo gusto. Doctor, Sí. acerca de los tipos de hospederos, teníamos el definitivo, intermediario y paratécnico. Sí. Y la diferencia entre el intermediario y el paratécnico sería que... ¿Se escucha? Sí, sí, te escucho. Ya, el intermedio entonces hospedaría las larvas y el paratécnico los huevos. O sea, sería como transportar huevos. No. Es diferente. Lo que sí tienen que tener de hospederos, existen los hospederos los hospederos definitivos e intermediarios, ¿no es cierto? Y qué bien que me has hecho la pregunta para aclarar un aspecto. Hospedero definitivo es el que tiene el adulto. Hospedero intermediario el que tiene la larva. Los huevos pueden estar en el suelo. No, casi nadie tiene los huevecillos. Esos no son infecciosos. No causan daño. Porque son prácticamente inertes, ¿no es cierto? Los que sí causan daño son las larvas o los adultos. Pero eso es en gusanos, en helmintos. En protozoos ya no tenemos adultos ni larvas. Todos son células, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo llamaríamos hospedero definitivo a
cuando es un protozoo. Entonces ahí el hospedero definitivo que se desarrolla el ciclo sexual del parásito, del protozoo. Y hospedero intermediario es en el que se desarrolla el ciclo asexual. Esa es la definición para hospedero definitivo e intermediario. Hospedero intermediario es una cosa, digamos, muy especial, muy diferente. Perdón, hospedero paraténico. Es una situación muy especial en la cual una especie se infecta con una larva, la mantiene y transmite para que otro hospedero pueda adquirirla nuevamente la misma larva. Eso es paraténico. Por ejemplo, vamos a ver en el hospedero paraténico, que es en el caso de una enfermedad que se llama difilobotriasis. En la difilobotriasis es común que hay todo un ciclo entre peces y artrópodos que están en el lago, y entonces hay un pez como la anchoveta que tiene ya un estadio larval que se llama Plerocercoide. Este ya está listo prácticamente para infectar, pero no infecta ni al hombre ni al lobo marino, que son los hospederos definitivos. Tiene que pasar por otro hospedero, que es el hospedero de los peces como la cojinova, el jurel, etc. Estos se alimentan de la anchoveta, la larva Plerocercoide pasa a este jurel y se queda allí, y recién de ahí puede ser infectado. Probablemente hay unos pequeños cambios, sobre todo enzimáticos, que permite que uno se infecte, y no se infecte de la anchoveta, sino del jurel. Eso es paraténico. Después lo vamos a ver con detalle, pero lo que sí tienen que saber bien es definir lo que es hospedero definitivo e intermediario, tanto en el minto como en protozoos. Bien. Doctor, entonces el definitivo intermediario sería en cuanto al si tiene o no tiene el ciclo sexual, y el paraténico para los que no tienen este ciclo, ¿cierto? No mezcles hospedero definitivo e intermediario con paraténico. Por eso, son distintos, claro, para distintas especies, claro. Ya, el hospedero definitivo es el que tiene el... a ver, un ratito. El hospedero definitivo es el que tiene el estadio adulto, en el caso del mintos. Y en el caso de protozoos es en el que se desarrolla el ciclo sexual. ¿Ya? Y el hospedero intermediario para el mintos es el que tiene la larva, y para protozoos es el que tiene el ciclo asexual. ¿Listo? Muy bien. Ya, de acuerdo. Gracias, doctor. Muy bien. Entonces vamos a empezar el otro tema que nos ocupa ahora, ¿no? Es ya una parasitosis. Vamos a ponerla aquí. ¿Dónde está? Acá. ¿Ya pueden ver? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces el tema, vamos a empezar con los helmintos, los gusanos, ¿ya? Y el primer gusano que vamos a estudiar es Trichocéfalos o Trichuris trichura, que produce la tricocefalosis. Entonces vamos a estudiar esta enfermedad, que es la tricocefalosis. Nosotros no estudiamos parásitos, estudiamos parasitosis, porque estamos en medicina. Los biólogos, por ejemplo, estudian parásitos, no estudian parasitosis. ¿Me entienden? Es diferente. Entonces nosotros vamos a estudiar la tricocefalosis. Y entonces la tricocefalosis, o también le llaman tricuriasis, es una geohelmintiasis. ¿Qué significa geohelmintiasis? Que requieren del suelo. Estos parásitos requieren del suelo para su desarrollo, y si no hay un suelo adecuado no van a desarrollar. Pero es un parásito del intestino grueso y que se caracteriza por anemia, porque estos gusanos son hematófagos, y además por un síndrome disentérico. Y lógicamente está frecuente en donde hay mucho calor, humedad, en climas cálidos. Entonces, esta tricocefalosis o tricuriasis es una enfermedad, una geohelmintiasis causada por el Trichuris trichura, ¿ya? También llamado Trichuris, Trichocéfalos, se escribe Trichocéfalos o Tricocéfalos se pronuncia, Tricocéfalos trichura.
tricocéfalos, por eso le llamamos tricocefalosis, o si no, tricuriasis, si fuera trichuris, trichura. Llamamos tricocefalosis porque el tricocéfalos, ¿qué significa trico? Trico es pelo y céfalos es cabeza. Toda su parte anterior cefálica es como un gusano, o perdón, como un pelo. De ahí el nombre de tricocéfalos. Por eso vamos a ver un poco cómo es este gusano. Como ven, miren, acá tienen el tricocéfalos o trichura. Y entonces vean, esta es una hembra, por ejemplo, vean, tiene una parte delgadita, como un pelo, de ahí viene su nombre de trico, y la parte anterior cefálica, y una parte gruesa, ¿no? La hembra es un poco más grande que el macho, entonces hay un dimorfismo sexual, se llama. Hay dimorfismo, o sea que son diferentes, hembras de machos, se pueden distinguir. El macho es más pequeño, también tiene una parte delgada, una parte gruesa, pero la parte gruesa está enroscada en su extremo final. Se enrosca y presenta una espícula copulatriz, como lo que vamos a ver acá. Estos son de color blanquecino, ¿no? Cuando se les obtiene, son de color blanquecino, su cutícula es una cutícula lisa, no tiene estriaciones ni cosas por el estilo, completamente lisa. Bien, veamos cómo es la hembra. La hembra tiene un aparato bucal y este aparato bucal presenta, digamos, un orificio que permite el ingreso de los alimentos hacia un esófago. Lo característico es que el esófago es sumamente largo, ocupa toda la parte delgada del gusano. Entonces es un esófago largo. Sin embargo, esta parte anterior tiene una característica importante. Si hacemos un corte, no vamos a obtener un círculo perfecto, sino solamente una parte, y en la parte ventral está como discontinuada la cutícula y aparecen unas células unidas unas al lado de la otra, que estas células se llaman esticocitos. Y los esticocitos son células que producen enzimas líticas. Y entonces toda en su parte ventral presenta estas células, una al lado de la otra, en toda la parte ventral, hasta aquí, o sea, hasta que empieza la parte gruesa. ¿Y para qué sirven estos esticocitos que en conjunto se llama esticosoma? Este esticosoma son células que contienen células que son productoras de sustancias líticas y tienen que ver para la penetración de esta parte delgada hacia el interior de la mucosa intestinal. Entonces es importante, ¿no? Y luego en el centro vamos a ver el esófago, ¿no? Y lógicamente que es el que sirve para que vayan los alimentos, sangre sobre todo. Bien, entonces es importante conocer esta parte que es los esticocitos, que permiten que la parte anterior pueda avanzar y meterse en la mucosa a través de las enzimas que produce. Luego, vean acá en la hembra, tenemos la vulva. Miren dónde está la vulva, entre la unión de la parte anterior, o sea, delgada, y la parte gruesa, la parte posterior. O sea que no está en la región anal, la región anal está acá. Entonces el esófago continúa con un intestino que termina en el ano, mientras que el aparato reproductor empieza en realidad en el ovario, ¿no? El ovario que es tubular, luego viene es un solo juego de ovario, un solo ovario, luego viene el oviducto, ¿no? Este es un conducto un poquito más grueso que el ovario, pero es muy fácil, o mejor dicho, difícil de distinguir uno de otro, pero solamente por el grosor. Y después ya tenemos el útero, que acá en este caso está lleno de huevecillos, y finalmente viene la vagina, y finalmente la vulva, por donde salen los huevos. Quiere decir que el aparato reproductor no se mezcla con el aparato digestivo. Sin embargo, en el macho es un poco diferente. ¿Por qué? Porque el macho, a pesar de que también tiene boca, también tiene parte delgada con el esófago, que también tiene el esticosoma, ¿no? Con muchos esticocitos, que ustedes los pueden ver acá, ¿no? Que están ahí como los segmentados, que son células, son el esticocito, y que por dentro está el esófago. Bien, y entonces luego viene la parte gruesa, está el intestino,
y que termina en una cloaca. ¿Por qué? Porque ya no se llama región anal, porque se mezcla lo del aparato excretor, el aparato digestivo y también el aparato reproductor. Y entonces aquí están los testículos, ¿no? Tenemos, por acá no, creo que no está mencionado, pero bueno, por acá se tienen los testículos, luego los vasos deferentes, eferentes, el conducto eyaculador y finalmente la espícula copulatriz, que es una sola, que se puede ver, es bastante grande, que sirve para la cópula. Entonces este es el machito. Entonces la hembra más grande, hemos dicho, mide 4 centímetros más o menos, hasta 5 puede tener, mientras que el macho llega a 3 centímetros, más pequeñito. Pero son visibles, ¿no? Son fácilmente visibles. Y bueno, y vamos a ver después el huevecillo. Y acá tenemos el huevecillo, muy típico en forma de barril, de color amarillo o café, generalmente son amarillos, y que tiene 3 capas, ¿no? La capa externa, la capa media y la interna. La capa interna es fundamental porque es lipídica y que impide el pasaje de agua o de humedad va hacia la masa embrionaria. Esta es una masa embrionaria que va a servir, son células que van a servir para el desarrollo de una larva. Pero lo característico de este huevo, aparte de ser en forma de barril, tiene 2 tapones mucoides. Estos tapones mucoides son importantes porque después se abre para permitir la salida de una larva. Pero este es el estadio de salida. Este es un huevo que está en las heces, es inmaduro, todavía no es infeccioso, requiere del suelo para madurar, por eso se llama geoenmintiasis, y mide más o menos 40 micras y tiene 2 tapones mucoides, ¿no? Ya está. Esto es lo que vamos a revisar en la morfología. Este es el ciclo de vida. Esto sí nos interesa mucho y vamos a ver cómo es el ciclo. Tenemos que ver primero la localización. En la localización es importante saber dónde está el parásito adulto, eso es localización. Y en este caso está en el intestino grueso, en todo el intestino grueso en realidad, desde el ciego hasta el colon, terminal, prácticamente descendente y parte del recto. Y entonces está ahí el gusano, pero no está libre, está fijo mediante esta parte anterior delgada que se mete dentro de la mucosa. Incluso tiene un estilete que me olvidé decirles, un estilete muy pequeño, microscópico, incluso al microscopio óptico no se pueden ver, se necesita microscopía electrónica para ver, es un estilete casi que es para cortar células, muy pequeñito. Y entonces con ese estilete va cortando las células, va cortando el endotelio para que sangren los capilares y absorber los hematíes. Aunque algunos sostienen que no es hematófago, sin embargo se han hecho estudios y han encontrado con hematíes marcados con isótopos, se ha encontrado el marcaje dentro del intestino, quiere decir que ingiere hematíes. Entonces este estilete permite entrar, además tiene enzimas de todo el esticosoma, hemos dicho, ¿no? Y es necesario que utilice todo esto para poder penetrar a la mucosa y alimentarse. Bien, esta es la espícula copulatriz del macho, por ejemplo. Bien, entonces están ahí hembras y machos en el intestino grueso. El macho copulará con la hembra va a poner huevos y estos huevos salen con las heces. Como hemos dicho, estos huevos son inmaduros, son huevos con una masa embrionaria nada más y tienen que caer al suelo. Y entonces tienen que desarrollar en el suelo. ¿En qué consiste este desarrollo? En que esta masa embrionaria se transforma poco a poco en una larva. Y entonces, cuando ya tenemos la larva, ya es un estadio infeccioso. Entonces, este desarrollo demora más o menos 2 semanas, 15 días en el suelo. Pero tiene que tener algunas condiciones. Por eso que esta enfermedad no se da en todos sitios. Requiere de algunas características climáticas. Por ejemplo, requiere de un clima cálido, o sea, temperatura moderada a alta, ¿no? Segundo, humedad, una humedad relativamente alta, no agua, por supuesto, pero una humedad importante. Después, entonces, temperatura, humedad, sombra, porque el sol directo puede matar al embrioncito que está ahí, entonces sombra, y finalmente
características del suelo. Es un suelo arcilloso. ¿Por qué arcilloso? Porque requiere estos huevecillos mantener una temperatura más o menos uniforme. Si ustedes le ponen arena, la arena cuando en la noche se enfría tremendamente y en el día se calienta tremendamente, y eso no es bueno. Mientras que la arcilla mantiene más o menos la temperatura todo el día. Entonces, en estas características del clima, ¿no?, del suelo, este huevecillo va a desarrollar y se va a transformar la masa embrionaria en una larva. Es un huevo con una larva 1. No es la larva, es el huevo que contiene una larva 1. Un huevo larvado con una larva en el primer estadio. Por eso le decimos L1. Bien, ahora el mecanismo de infección. ¿Cómo es que una persona se infecta con estos huevos que están en el suelo? El mecanismo de infección es las manos, el agua, digamos, no potable, y las verduras o frutas que pueden estar contaminadas con estos huevos. Entonces, este es el mecanismo de infección, muy diferente al mecanismo de transmisión. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión acá? El fecalismo. O sea, que la gente defeque en el suelo para que caigan estos huevos. Si no hay fecalismo, si esta persona defeca en un sistema de desagüe, no va a desarrollar el huevo, no va a caer en el suelo y lógicamente se va a destruir. Entonces, mucho cuidado, mecanismo de transmisión, y acá está el mecanismo de infección. Puerta de entrada a la boca, entran los huevecillos, pasan el estómago, que es ácido, llegan al intestino, que es pH básico, y en ese momento se abren estos tapones mucoides que hemos dicho del huevecillo, salen estos tapones y la larva queda libre en el intestino delgado. Generalmente en la porción del ilio ya prácticamente. Y entonces allí sale la larvita y esa larva va a localizarse en las cristas, se esconde ahí, o en lo que llamamos las glándulas del Lieberkühn, están ahí escondidas. Ahí hay mucus y de eso se alimentan y va avanzando por el intestino delgado hasta convertirse de larva 1, muda, se quita su cubierta, crece un poco más, se convierte en larva 2, después en una larva 3, una larva 4. La larva 4, que ya es más grandecita, pasa hacia el intestino grueso y se convierte en larva 5, que ya es el juvenil. Y el juvenil, con un poco de alimentación que ya se va metiendo a la mucosa, ya crece y se convierte en un adulto. Entonces ya tenemos los adultos. Entonces miren, hubo fecalismo, hay un desarrollo en el suelo, hay un mecanismo de infección, hay un desarrollo de las larvas en el intestino delgado, pero sin causar daño porque solo se alojan allí en un periodo muy corto, debe ser unas 3 semanas más o menos. O sea, el periodo prepatente desde que una persona se infecta con los huevos hasta que esté eliminando huevos es más o menos 2 a 3 meses. Parásito localizado en el intestino. Este es el ciclo de vida. Entonces, localización, intestino grueso, estadio de salida, un huevo inmaduro, mecanismo de transmisión, fecalismo, desarrollo en el suelo, estadio infeccioso, es el huevo con larva 1, y el mecanismo de infección es a través de los alimentos, de las manos o del agua. Bien, luego pasamos a lo que es patogénesis. ¿Qué patogénesis? ¿Qué daño causa? Un daño traumático que fundamentalmente es destructivo por la parte anterior del gusano, ¿no? La lanceta anterior, la movilidad de este gusano hace que se destruya el tejido. Hay otro daño que es poliatriz, pero en este caso sustracción de sangre. Mucho cuidado, hay sustracción de sangre. En este caso, ¿de qué depende? De la alimentación del gusano, del número de gusanos. Entre más gusanos, se dice que cuando hay 800 gusanos o más de 800 ya hay síntomas, ya hay daño importante. Menos de 800 generalmente el daño es insignificante y por lo tanto no hay síntomas. Inmunoalérgico, toda la parte anterior son proteínas extrañas que están dentro de nuestro tejido y lógicamente hace responder a nuestro sistema inmune y que reconoce a todos estos antígenos que están en la cutícula o a las enzimas mismas que eliminan el parásito, ¿no?
Entonces la respuesta inmune es importante, aumenta la inmunoglobulina G, pueden aumentar algo los eosinófilos también, y eso es una respuesta inmune. Pero después ya esa respuesta inmune hace que lleguen pues muchas citoquinas, etcétera, etcétera, y más bien ya entramos a otro daño que es el inflamatorio, que esto depende del hospedero. ¿Por qué depende del hospedero? Porque después son células, citoquinas, células, líquidos que vienen para atacar al parásito y que realmente no le hace nada, entonces uno exagera esto. Y es reacción del hospedero. La inflamación sí, porque si le damos antiinflamatorios no va a haber daño inflamatorio y pues el parásito sigue avanzando como quiera. En cuanto a la clínica, hemos dicho que la enfermedad es asintomática cuando hay menos de 800 gusanos, pero después ya se presenta lo que se conoce como síndrome disentérico. Y el síndrome disentérico se caracteriza por, antiguamente las mamás, las abuelitas decían disentería, ¿no? Este niño está con disentería. Esto nosotros lo conocemos como síndrome disentérico. Y comprende dolor abdominal, deposiciones más frecuentes con moco y sangre. Acá falta moco y sangre. Y además presentan pujo y tenesmo. El tenesmo es la sensación de querer ir a defecar y no hay nada, no se defeca. Esto se debe a que los gusanos están metidos en la mucosa, irritan los plexos nerviosos y entonces estos plexos nerviosos tienen señales para que uno se dé cuenta de que quiere ir a defecar, porque como que la ampolla rectal está ocupada, pero no está ocupada, sino que está inflamada. Y entonces esa sensación de tenesmo se llama tenesmo rectal, que hay que diferenciar del tenesmo vesical, que es la sensación urgente de miccionar. En este caso no es tenesmo rectal, que uno quiere ir al baño para defecar y no tiene que defecar. Y con tanto esfuerzo, o sea, que hace pujo, que puja para eliminar lo que aparentemente fueran heces, pero no hay, lo que hace es eliminar deposiciones con moco y sangre. Eso es el síndrome disentérico. La anemia es importante, ¿sí? Sin embargo, no es tan importante como en el caso de otras parásitos que vamos a ver posteriormente, que sí son causantes de anemia severa. En este caso causa anemia porque está generalmente con muchos gusanos o porque está en conjunto con otros parásitos. Esta anemia es microcítica e hipocrómica. Se dice así porque es por deficiencia de hierro, se pierde mucho hierro. Y eso es lo que utiliza el gusano. Entonces se dice que más o menos cada gusano consume 5 microlitros de sangre por día. O sea, tenemos 5 microlitros de sangre por gusano por día. Esto significa que si lo ponemos en mililitros, diríamos que 0.005, ¿no es cierto?, de mililitro. O más fácil, 5 microlitros por gusano por día. Vamos a ver que otros consumen hasta 400 microlitros, ¿no? Bien. Esto es, digamos, lo común. El síndrome disentérico, la anemia. O sea, puede ser asintomático, pero si hay más gusanos vamos a tener esto. Sin embargo, en esta enfermedad se pueden producir complicaciones. Una complicación es una cosa extraña a la sintomatología propia de la parasitosis, pero que se da en ciertas condiciones de esta enfermedad. Y por ejemplo, puede ser una apendicitis en el que el parásito por casualidad se metió al apéndice, ¿no? Y entonces al meterse el apéndice se inflama y finalmente produce un apéndice. Y si no se cura el apéndice, se muere. Entonces, uno puede morir por tricocefalosis, bueno, indirectamente a través de una apendicitis. Otra complicación frecuente es el prolapso rectal. Esta es una complicación típica de esta parasitosis. Se da en niños
que están con infecciones intensas y que además están desnutridos, por supuesto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, es esto. Este es el prolapso rectal. ¿Qué quiere decir? Que hace tanto esfuerzo el niño que finalmente va a protruir toda la mucosa rectal. Y entonces ustedes ven acá los gusanitos y ya están ahí. Esto es típico de niños desnutridos y con infecciones intensas. Entonces acá pues hay miles de gusanos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sacar estos gusanos con una pinza rápidamente y lograr volver a su sitio esto. Entonces se empuja con la mano, con guante, por supuesto, hasta el fondo. Y se pone un esparadrapo para que la región anal, para que no vuelva a protruirse. Y se le da tratamiento sistémico por vía oral para matar todos los otros gusanos que quedaron. Entonces, esto se puede hacer. Si va a recidivar varias veces, entonces ya tiene que tener cirugía de repente. Pero puede ser que ustedes estén en una posta, ¿no?, en selva, y ven esto, entonces tienen que hacer estas cosas. Reducir el prolapso, ponerle una cinta o una venda que apriete los glúteos, y de esa manera le dan el tratamiento médico y se acaba el problema. Si es así, perfecto. Si no, tendrá que verlo ya un cirujano. Bien, veamos ahora el diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primero la sospecha clínica, ¿no es cierto? Es decir, un paciente que viene con anemia, que viene con dolor abdominal, con disentérico y viene de selva. Eso se llama la epidemiología. Es un niño que viene de selva, que tiene malos hábitos de higiene, que juega en la calle, que juega en el suelo, que no lava las verduras, las frutas, etc. Entonces, estos aspectos epidemiológicos son importantes. Entre los dos hacemos nuestro cuadro diagnóstico. ¿Qué enfermedad puede ser? Puede ser una amebiasis, puede ser una tricocefalosis. Son parásitos que viven en el intestino grueso los que dan un síndrome disentérico. Mucho cuidado. Entonces, cuando yo hablo de síndrome disentérico, el parásito no puede ser un parásito que está en el intestino delgado. Ese no va a dar síndrome disentérico. Tiene que estar en el intestino grueso. Bien. Luego, entonces se puede hacer una colonoscopía, una rectoscopía, y podemos ver los gusanos allí, ¿no? Y en el laboratorio le podemos hacer un examen de heces y podemos hacer un método cualitativo. Ya supongo que algunos han estado en la práctica. Hay métodos cualitativos como el Telemann, que me dice sí, tiene huevos de trichura y trichura, punto. Pero si yo quiero saber cómo es la infección, o sea, qué intensidad tiene la infección, debo de utilizar un método cuantitativo. Y el método cuantitativo es el de Cato-Katz, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedo saber si tiene o no tiene una infección intensa? Entonces, por el número de huevos. Es infección leve si encuentro menos de 2000 huevos por gramo de heces. Eso es una infección leve, menos de 2000. Dijimos que era más de 800, ¿no es cierto? Entre 800 y menos de 800 asintomática. De 800 a 2000 ya es una infección leve. Y de 2000 a 10.000 huevos por gramo de heces es una infección moderada. Pero si tenemos ya una infección de más de 10.000 huevos por gramo de heces, es una infección intensa. Entonces, estas infecciones intensas son las que causan estas complicaciones. El prolapso rectal, la apendicitis no puede ser incluso una infección leve. No, eso no está relacionado con intensidad, pero el prolapso sí. En realidad, los métodos cuantitativos no siempre se usan en clínica, porque desde el punto de vista clínico, mi paciente viene con huevos de tricocéfalo y doy el tratamiento. O sea, no me hago problema. Esto se hace para más bien en investigaciones, para ver cuántos tienen infecciones intensas, relacionarlo con la sintomatología, etc. Eso es para investigación, fundamentalmente el método cuantitativo. Y esta es la colonoscopía, ¿no? Miren, aquí los gusanitos, toda la parte gruesa y la parte delgada no la vemos porque está dentro de la mucosa. Esto es
una tricocefalosis, que se pueden ver los gusanos, se ven gusanos blanquecinos y que contrastan con la mucosa que generalmente es rojiza, ¿no? Entonces, este es un método de diagnóstico también, porque a veces puede ser que es necesaria la colonoscopia, porque si tengo un síndrome disentérico puede ser una mebiasis, y más bien en vez de gusanos vamos a encontrar, digamos, úlceras, ¿no? O en otras parasitosis, o puede ser también un cáncer, sobre todo en adultos, que puede estar sangrando y entonces más o menos me da un cuadro disentérico. Entonces hay que ver, siempre es bueno la colonoscopia o la rectoscopia, así que ya sabes, el problema a nivel del recto, o sea, la parte terminal del intestino grueso. En cuanto a la epidemiología, me olvidaba, hay una cosa interesante aquí en la parte de clínica, la anemia, ¿no? En la anemia, ¿cómo sabemos que hay anemia? Disculpen que regrese, pero es importante esto. ¿Cómo sabemos que una persona tiene anemia? A ver, ¿quién me puede contestar? ¿Cómo sabemos que una persona tiene anemia? ¿Alguien? Por su hematocrit. Hemograma. No, clínicamente por eso. Por las conjuntivas. Mucosas. Muy bien. Hay palidez de piel y mucosas. Palidez de piel y mucosa. Eso es importante. Entonces le veo la conjuntiva, es mucosa. Le veo los dedos, está pálido, ¿no? Entonces ya estoy pensando que tiene anemia. Pero además tiene otra sintomatología. Por ejemplo, tiene taquicardia, ¿no? O sea que el corazón trata de compensar esa falta de hematíes para llevar oxígeno y los envía más rápidamente. Hay tendencia al sueño porque no llega oxígeno adecuadamente al cerebro, o hay, digamos, una adinamia porque la persona no quiere caminar, porque los músculos no se oxigenan. Entonces hay problemas de ese tipo, ¿no? Y hay otros síntomas ya más, como por ejemplo los palillos, los dedos en palillo del tambor, porque no llega el oxígeno a la parte terminal de los dedos, etcétera. Y hay uno que se ve mucho en esta parasitosis, es la geofagia. Miren, la geofagia. ¿Qué es la geofagia? La geofagia no es otra cosa que la persona come tierra. Entonces se ha visto que estas personas que tienen deficiencia de hierro, sin que nadie se dé cuenta, agarran un poco de tierra y se lo ponen a la boca. ¿Y cómo se cura esto? Se le da hierro y se acabó la geofagia. Y entonces la geofagia pues, contribuye además a que haya más infección, ¿no? Esto se ve también, por ejemplo, en la enfermedad de Addison. Ustedes han estudiado algo. En la enfermedad de Addison hay una deficiencia de sodio, ¿no? Y entonces las personas que tienen enfermedad de Addison lo que hacen es rascar la pared que está cerca de su cama, le raspan, sacan la arenilla de ahí y eso se come porque eso tiene sal, ¿no? Entonces son, digamos, cosas de la naturaleza que se observan pues en estos pacientes. Bien. Y ahí pasamos entonces acá, estamos en el laboratorio y pasamos a lo que es la epidemiología. ¿Cuál es la prevalencia de esta enfermedad? La prevalencia de enfermedad varía si es costa, sierra y selva. En la costa es menos del 1%, en sierra si es que hay zonas de valles interandinos donde hay humedad, hay cierta temperatura moderada, entonces, y el suelo es arcilloso, entonces puede haber hasta 5%, a veces un poquito más, hasta 10, digamos, ya, no más tampoco. Mientras que en la selva llegamos al 40%, generalmente puede haber en algunos lugares más, pero generalmente es en promedio un 40%. Eso es en selva. ¿A quiénes afecta? A la gente que vive en el campo, a la gente pobre, a la gente que no tiene buenos hábitos, etc. Entonces, factores del hombre que determinan que esta enfermedad sea prevalente en selva o en otros lugares es el fecalismo. La gente defeca en el suelo. Ustedes saben, en selva el sistema de desagüe pues deficiente, en las ciudades tienen, las grandes ciudades, pero las poblaciones alejadas no, porque la casa está muy distante, cada casa está distante de las otras, entonces no puede haber un sistema de desagüe. Algunos usan letrina y otros simplemente no la usan o no tienen. Entonces van al bosque y ahí defecan.
Entonces, eso es fecalismo, ¿no? Los hábitos, que se consumen los alimentos sin lavar, se toma agua cruda de la sequía, etc. Entonces, eso es un problema. La pobreza siempre está en relación a este tema. La gente pobre es la que sufre las parasitosis, no es de gente rica las parasitosis. Pero todos podemos infectarnos, sí, pero fundamentalmente de gente pobre. Y gente que no tiene educación, por lo tanto hay ignorancia del problema. La gente cree que se adquiere de otras maneras. Las abuelitas antiguamente decían, oye, no comas pan con azúcar que te va a salir gusanera, decía. Quiere decir que se llenan de gusanos. No tenía nada que ver el pan con el azúcar. Pero así piensa la gente, ¿no? Entonces, es la ignorancia del problema lo que también hace que la gente no sepa cómo se adquiere y por lo tanto incurre pues en prácticas que hace que se infecte la persona. Pero hay factores del parásito. O sea que el parásito se mantiene porque tiene una vida de 3 años más o menos. Eso se llama periodo patente, ¿no? 3 hasta 10 años puede ser, pero en promedio digamos 3 años. Ya es lo que vive el gusano y el intestino, ya se envejece y se muere. Pero generalmente lo que pasa es que como sigue la gente en lo mismo, en el mismo ambiente, se vuelve a infectar y entonces siempre se mantiene la infección. La oviposición, este parásito elimina a la hembra 10.000 huevos por gramo por gusano y por día. 10.000 huevos por gusano y por día. No confundir con la intensidad. Podemos hacer el cálculo, sí. Si es que un gusano elimina 10.000 huevos por gusano y por día, y hemos hecho el método de Catton y hemos encontrado tantos huevos por gramo de heces, una persona elimina más o menos 200, entonces tenemos que multiplicar por 200 para saber cuántos huevos se está eliminando en un día. Si elimina, digamos, 50.000 huevos en un día, quiere decir que cuántos gusanos habrá. Habrá pues 5 gusanos, ¿no es cierto? Si es que elimina 50.000, pero lógicamente elimina mucho más. Pues, sino para hacer un ejemplo, y con eso podemos saber cuántos gusanos tiene. Entonces, el método Catton me dice cuántos huevos se elimina por gramo de heces. Podemos saber finalmente en un día esa persona cuántos huevos ha eliminado y vemos si lo dividimos entre 10.000 para saber cuántos gusanos tiene. Ya, ese es un cálculo simple, matemática simple. Bueno, ¿qué otro factor es importante? Es resistencia a los huevos, ¿no? Estos huevecillos tienen cierta resistencia, pueden estar 2, 3 meses en el suelo a la espera de que alguien se infecte. Bien, estos son los aspectos epidemiológicos más importantes. Y la profilaxis, ¿qué hacemos para que uno no se infecte? Por ejemplo, digamos, ustedes van a trabajar a Sucerún, a Quillabamba, y entonces dicen, yo no quiero tener estos gusanos. El doctor Vázquez me dijo que había estos gusanos en esta zona y yo no quiero tener. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Medidas profilácticas. Lavarse las manos, que bueno, ya cada vez más entendemos este tema. Lavar las verduras, bien lavadas. Recuerden, supongo que en microbiología les han dicho que le pueden echar a estas verduras, estas frutas, una gotita de yodo o lejía, unas gotitas para lavarlas y se eliminan las bacterias o virus, sí puede ser, pero parásitos no les hacen nada estas sustancias porque son muy resistentes estos huevos, o los quistes también. Entonces, si son resistentes, tengo que lavar hoja por hoja a chorro para lavarlos completamente y eliminar todos los huevos que puedan estar en estos alimentos. Y finalmente, el consumir agua hervida, ¿no es cierto? Ese es el tema. Entonces, con estas 3 medidas ya no vamos a tener infección por tricocéfalos. Pero para el control, porque como médicos van a ir a Quillabamba, pero no solamente a no infectarse, sino que tienen que disminuir el problema de la comunidad, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el principal problema? El fecalismo. Entonces hay que combatir el fecalismo. Puede hacerse letrinas, si es que no puede combatir, ya, entonces hay que decirle a la gente vaya a una letrina y ahí defeque, entonces ya no va a defecar en el suelo, porque el sistema de desagüe en selva es bien difícil. Entonces, lo primero es una letrina. Claro que si hay silos, si hay sistema de desagüe, perfecto.
Pero también hay que educar a la gente para que utilice estas letrinas, para que no defeque en el suelo, para que lave las verduras, etc. Eso es importante, sobre todo los niños, que son los que captan más estas enseñanzas. Pero el desarrollo de su economía, de la población, también es importante. O sea, ustedes como médicos, cuando vayan a una comunidad, tienen que preocuparse por el desarrollo de la comunidad, porque el desarrollo de la comunidad lleva hacia a una disminución de las enfermedades. Y finalmente el tratamiento masivo, que se suele utilizar en algunos lugares, no me refiero al tratamiento individual, sino el masivo. Esto lo llegaron los japoneses, y entonces los japoneses decían, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se imaginan cómo quedaron, y dijeron, tenemos que recuperarnos para ser un país del primer mundo. ¿Y qué hicieron? Llamaron a los epidemiólogos y les dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Perdón, a los economistas, ¿qué tenemos que hacer para desarrollar, para que nuestro país sea económicamente y socialmente importante? Entonces les dijeron los epidemiólogos, bueno, hay que eliminar la defecación en el suelo, hay que construir letrinas, etcétera, etcétera. ¿Y cuánto va a demorar para que a la gente pueda trabajar? Porque si están enfermos, no pueden trabajar, ¿no? Entonces, los epidemiólogos les dijeron, bueno, esta gente está enferma, la mayor parte con parasitosis, y para que puedan trabajar va a demorar pues unos 4 o 5 años para que estas medidas ya tengan su efecto. Entonces los gobernantes dijeron, no, no puede ser, es mucho tiempo. Entonces llamaron a sus farmacéuticos y les dijeron, mejor dicho, los epidemiólogos les dijeron, no, otra posibilidad es que se les dé tratamiento a todas las personas periódicamente, cada 3 meses, cada 6 meses. Y de esa manera, al matar los gusanos, por más que defequen en el suelo, ya no va a eliminar huevos. Y entonces, eso hicieron y llamaron a los farmacéuticos y les dijeron, preparen un medicamento que sea fácil de administrar por la vía oral, nada de inyecciones ni cosa por el estilo, que sea de amplio espectro, que mate muchos gusanos, que sea la misma dosis en niños adultos, que no tenga efectos indeseables y que sea barato. Y surgieron los medicamentos básicos, ¿no? Se producía en toneladas de estos medicamentos, bajaron los costos, ya no venían en cajitas, sino en bolsas, y venían en cantidad enorme para que el personal de salud vaya casa por casa y cada 3 meses se le ponía en la boca una pastilla a todos los miembros, un poquito de agua y se acabó el asunto. A los 3 meses regresó. En un año prácticamente se controló estas parasitosis y los japoneses pudieron trabajar y mejorar su economía. Eso se llama tratamiento masivo. Lo ha hecho Ecuador, lo ha hecho Colombia, Perú, lo hicieron, pero a medias no se completó todo esto. Pero la gente a veces hace por su cuenta esto, ¿no? Que cada 3 meses se toman medicamentos. Bien, el tratamiento de la elección es el mebendazol. Generalmente se da una tableta de 100 miligramos en la mañana, otra en la noche, por 3 días y se acabó el asunto. Hay otros medicamentos, pero este es el más efectivo para tricocefalosis. Hay otros que pueden disminuir la infección, pero no lo cubren completamente. Entonces hay que darle esta droga. ¿Listo? Vamos a pasar un poquito. Bien, eso es todo. ¿Alguna pregunta para terminar? No hay preguntas, entonces...